Gracias y paz, hermanos. Damos gracias al Señor por este día más de vida que nos ha regalado. Gracias porque estamos aquí todos juntos, compartiendo, teniendo comunión. Y bueno, seguimos en la serie Participantes de la Gracia, la serie que estamos en el libro de Filipenses. Hoy nuestro segundo sermón acerca de esta serie, Participantes de la Gracia. Vamos a orar antes de empezar. Oremos. Señor, te damos gracias, Padre, por este día. Gracias por, Señor, levantarnos con bien, Señor, de nuestras camas, con vida, con salud. Gracias, Señor, por traernos, Señor, a tu casa para alabarte, para leer tu palabra, para estudiarla, para estar, Señor, juntos como hermanos, Señor, con un solo objetivo, Padre, que es la adoración a ti y que tú te lleves, Señor, toda la gloria. Padre, en este momento, que tu palabra, Señor, será expuesta. Haz que todos nuestros sentidos, Señor, estén dispuestos a tu palabra. Que tu Santo Espíritu, Señor, nos guíe a través de ella. Que nos ilumine para saber qué es lo que tienes preparado para nosotros, Señor, el día de hoy. Gracias te damos y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, ¿cuántos de ustedes han escuchado la palabra átomo? ¿Sí? ¿La han escuchado? En la escuela, la han mencionado cuando están dando clases de ciencia. Y más lo que agarraron de repente un bachiller en ciencias, vieron mucho el tema de los átomos. Y el átomo es la unidad más básica de la materia, que fue descubierta por los científicos. O sea, que todo lo que nosotros vemos está compuesto por miles y millones de átomos. Todo lo que es físico, lo que vemos, está compuesto por átomos. Estos átomos, a su vez, están compuestos por tres partículas subatómicas, que son los protones, los neutrones y los electrones. ¿Sí? De eso está compuesto un átomo. Este átomo tiene un núcleo, ¿ok? Tiene un centro. Y está formado por los protones y neutrones, ¿ok? Ese núcleo está formado por los protones y neutrones, que en conjunto se llaman nucleones y contienen casi toda la totalidad de la masa del átomo. Un 99.99% de la masa la componen los protones y los neutrones. Y estos protones y neutrones que conforman el núcleo, ellos se encuentran unidos, están unidos por una fuerza que se le llama fuerza nuclear fuerte. ¿Ok? Vamos paso por paso. Es una clase aquí de ciencia. Tenemos el átomo, la partícula más básica que han descubierto los científicos. Dentro del átomo están los protones, neutrones y electrones. Y los protones y neutrones conforman el núcleo, el centro del átomo, y que estos a su vez están unidos por una fuerza que se llama fuerza nuclear fuerte. Esta fuerza, también conocida como interacción nuclear fuerte o simplemente fuerza fuerte, vence la repulsión electromagnética que existe entre dos protones que tienen la misma carga. Ustedes saben que positivo y positivo se repelen, ¿sí? Si tienen la misma carga, se repelen. Es como el imán, ¿ok?
Pero entonces esta fuerza nuclear fuerte vence esa repulsión entre dos protones que tienen carga positiva y positiva. Los mantiene unidos entre sí, junto con los neutrones que no tienen carga. Así que al igual que los protones, que aunque se repelen, hay una fuerza fuerte que los mantiene unidos entre sí, los cristianos estamos unidos entre sí en Cristo, a pesar de que tenemos carácter y personalidades diferentes. Y a esta unión entre creyentes le llamamos comunión. Comunión. Es por eso que el título de la predicación de hoy es Comunión en el Evangelio. Comunión en el Evangelio. Y vamos a estar en el capítulo 1 de Filipenses, versículo 3 al 8. Versículo del 3 al 8, que dice así: Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de ustedes. Pido siempre con gozo en cada una de mis oraciones por todos ustedes, por su participación en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Estoy convencido precisamente de esto, que el que comenzó en ustedes la buena obra la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Es justo que yo sienta esto acerca de todos ustedes, porque los llevo en el corazón, pues tanto en mis prisiones como en la defensa y confirmación del Evangelio, todos ustedes son partícipes conmigo de la gracia, porque Dios me es testigo de cuánto los añoro a todos con el entrañable amor de Cristo Jesús. Este texto que hemos leído vamos a dividirlo en 4 partes. La primera parte será dando gracias a Dios por la comunión en el Evangelio. La segunda, pidiendo a Dios por la comunión en el Evangelio. La tercera, si perseveramos, tenemos comunión en el Evangelio. Y la última, partícipes en la comunión del Evangelio. Partícipes en la comunión del Evangelio. Y vamos con la primera parte, dando gracias a Dios por la comunión en el Evangelio. Decía el versículo 3, Pablo hablando, dice: doy gracias a Dios siempre que me acuerdo de ustedes, de los filipenses. Y como es de esperarse, en la mayoría de sus cartas, el apóstol Pablo comienza siempre con una cálida acción de gracias, dando siempre gracias a Dios por algo que él está viendo en las vidas de sus lectores, que en este caso son los filipenses. Esto que Pablo ve en la vida de los filipenses mueve al apóstol a dar gracias a Dios siempre que se acuerda de ellos. Así que Pablo está viendo algo que hace que siempre él dé gracias a Dios cada vez que se acuerda de ellos. Y esto es la comunión de los filipenses y Pablo en el Evangelio. En el capítulo 4, Pablo dará las gracias a los filipenses por acordarse de él con tal calidez que le enviaron fondos para respaldar su ministerio. En el capítulo 4, Pablo le agradece, da gracias a los filipenses por acordarse de él, por enviarle fondos, ofrendas,
para su ministerio. Pero aquí la visión de Pablo es un poco más amplia. Él percibe que el interés que demuestran los filipenses en dar para su ministerio es un reflejo de su constante entrega al Evangelio, y por eso le da gracias a Dios. O sea que los filipenses, como resultado de su entrega al Evangelio, entonces ellos dan para el ministerio de Pablo. Es un reflejo lo que ellos estaban mostrando a Pablo al dar para su ministerio. Pregunta para nosotros: ¿eres tu motivo para que los hermanos glorifiquen y den gracias a Dios por tu constante entrega al Evangelio? Pregunta. ¿Tú eres motivo para que los hermanos den gracias a Dios por tu entrega al Evangelio? Miren que no estoy diciendo que te empeñes a buscar que te agradezcan. Ahí estás mirando a los hermanos para ver si te dan gracias. No es que tú te empeñas a buscar que los hermanos te agradezcan por todo lo que haces, sino que por nuestro trabajo en el Evangelio y por la comunión que tenemos con los santos, damos como resultado acción de gracias a Dios por lo que Él hace a través de nosotros. Es algo que fluye, que es natural, que es normal, no es buscado. Porque eres hijo de Dios, porque eres cristiano y porque tienes comunión en el Evangelio con los hermanos, por consiguiente, los hermanos darán gracias por tu compromiso con el Evangelio. Miren lo que dice Pablo en 2 Corintios, capítulo 4, versículo del 8 al 15. 2 Corintios 4, del 8 al 15. Dice así: afligidos en todo, pero no agobiados; perplejos, pero no desesperados; perseguidos, pero no abandonados; derribados, pero no destruidos. Llevamos siempre en el cuerpo por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo. Porque nosotros que vivimos constantemente estamos siendo entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo mortal. Así que en nosotros obra la muerte, pero en ustedes la vida. Y dice el 13, presten atención, pero teniendo el mismo espíritu de fe, según lo que está escrito, creí, por tanto hablé; nosotros también creemos, por lo cual también hablamos, dice, sabiendo que aquel que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará junto con ustedes, unidos. Pero todo esto es por amor a ustedes, para que la gracia que se está extendiendo por medio de muchos, dice, haga que las acciones de gracias abunden para la gloria de Dios. O sea, todo lo que nosotros pasamos por el Evangelio dará como resultado acciones de gracia que abunden para la gloria de Dios. Así que ver que tus hermanos participan en la comunión del Evangelio nos debe mover a dar gracias, no solo por los hermanos, sino también gracias a Dios, quien debe llevarse toda la gloria. Gracias a Dios por la comunión en el Evangelio de nuestros hermanos.
entrando ahora a la segunda parte, pidiendo a Dios por la comunión en el Evangelio. Ya vimos dando gracias a Dios por la comunión en el Evangelio. Ahora pidiendo a Dios. Dice versículo 4. Pido siempre con gozo en cada una de mis oraciones por todos ustedes, por su participación en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Así que vemos que la comunión en el Evangelio aumentaba el gozo en las peticiones de oración de Pablo. Pablo escribe: pido siempre con gozo por los hermanos. Pido siempre con gozo. Y esta palabra comunión, por la que Pablo pide con gozo por los hermanos, tiene como significado, dice que es un vínculo de propósito común y devoción que une a los cristianos entre sí y con Cristo. Repito, comunión es el vínculo de propósito común y devoción que une a los cristianos entre sí y con Cristo. En el siglo I, la palabra comunión solía tener connotaciones comerciales. Y les explico. Si dos personas compraban un barco y ponían en marcha una actividad pesquera con la compra de ese barco, dos personas. O sea que estas dos personas habían entrado en comunión, en una relación de compañerismo. Así que la verdadera comunión es un acuerdo sacrificado a una visión común. Estas dos personas se ponen de acuerdo. Ellos habían invertido todos sus ahorros en el barco de pesca, para que ahora compartan la visión que será de base para el comienzo de su empresa. La comunión cristiana supone un acuerdo sacrificial al Evangelio. Puede haber compañerismo, pero el punto máximo es esta visión compartida de lo que tiene una importancia trascendental, una visión que requiere de nuestro compromiso. Así que cuando Pablo pide con gozo por la comunión en el Evangelio de los filipenses, Pablo le está pidiendo y le está dando gracias a Dios por el hecho de que estos hermanos y hermanas en Cristo, desde el momento de su conversión, como él escribe, desde el primer día hasta ahora, esos hermanos filipenses se arremangaron las mangas, se involucraron en la expansión del Evangelio, continuaron con su ministerio en Filipos, perseveraron en las oraciones por Pablo, enviaron dinero para respaldar el ministerio de Pablo, y todo esto testifica de esa visión compartida que tenían los filipenses, de la importancia y la prioridad que ellos tenían en el Evangelio. Comunión en el Evangelio. Para nosotros, si no lo estamos haciendo, me incluyo, debemos incluir en nuestras oraciones peticiones y acción de gracias por la comunión en el Evangelio. Pidamos para que esa comunión que nos une sea evidente desde el día de nuestra conversión
hasta el final de nuestros días. Que sea evidente, que se pueda ver que tenemos comunión en el Evangelio. Pidamos por eso, por estar juntos en una misma visión que es el Evangelio de Cristo. Que siempre en nuestras oraciones tengamos presente esa unidad, esa comunión, de la misma manera que Cristo oró por nosotros por esa misma unidad. Juan 17, del 20 al 23. Juan 17, del 20 al 23. Jesús orando por nosotros dice: mas no ruego solamente por estos. Cuando Jesús está diciendo esto, es: mas no ruego solamente por mis discípulos. ¿Sí? Mas no ruego solamente por mis discípulos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. O sea, todos nosotros. Sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad. Ustedes están viendo cuántas veces se está repitiendo en la oración de Cristo la palabra que sean uno y en unidad. Bueno, es importante. Para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Así que si Cristo, nuestro Salvador, nuestro Dios, oró por la unidad de su pueblo, nos dio ejemplo para que nosotros también pidamos con acciones de gracias a Dios por la unidad en el Evangelio con nuestros hermanos. Cristo nos dio ejemplo. Así que, hermanos, incluyamos en nuestras oraciones peticiones por la unidad en el Evangelio. Tercer punto. Si perseveramos, tenemos comunión en el Evangelio. Dice el versículo 6, estoy convencido precisamente de esto, que el que comenzó en ustedes la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Esto que dice el apóstol Pablo en el versículo 6 es prácticamente la definición de lo que es ser un cristiano. Si solamente leemos eso, estamos definiendo lo que es un cristiano. Dice Juan, capítulo 8, versículo 30 al 31. Dice, Jesús, al hablar estas cosas, muchos creyeron en él. Entonces Jesús decía a los judíos que habían creído en él: si ustedes permanecen en mí, en mi palabra, dice, verdaderamente son mis discípulos. Así que permanecer es una definición de ser cristiano. Y si permanecemos,
y perseveramos, eso es resultado o es parte de tener comunión en el Evangelio. Si no perseveramos, no estamos teniendo comunión en el Evangelio. Si perseveramos, es porque estamos teniendo comunión en el Evangelio. Ustedes saben que hemos conocido personas que han tenido una profesión de fe falsa. Y es evidente que han tenido una profesión de fe falsa porque no han resistido, porque no han perseverado. Por eso es evidente, ya no están con nosotros. Y Jesús también tenía presente este tipo de personas. Dice Juan, capítulo 2, versículo del 23 al 24, dice lo siguiente. Cuando Jesús estaba en Jerusalén durante la fiesta de la Pascua, dice, muchos creyeron en su nombre al ver las señales que hacía. Pero Jesús, en cambio, no se confiaba de ellos, porque los conocía a todos. Nosotros no podemos ver lo que hay dentro de cada uno de nosotros, pero Jesús sí. Y él decía, no se confiaba en ellos, porque más adelante muchos de ellos no iban a permanecer. Pero esto no era lo que estaba pasando con los filipenses. Pablo estaba convencido de que los filipenses perseverarían, y la razón es que Dios los protegería. Por eso la perseverancia de los filipenses. Pablo da gracias a Dios porque está profundamente convencido que a medida que él va observando a los filipenses en la comunión en el Evangelio, de que Dios empezó una buena obra en ellos, él tiene una convicción de que Dios también los va a perfeccionar hasta el final. Si Dios empezó la buena obra, Dios la va a perfeccionar hasta el final. Lo que Dios empieza, Él lo va a terminar. Como dice 1 Corintios 1:8, dice, Él también los confirmará hasta el fin, para que sean irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Él también los confirmará hasta el fin. Así que de la misma manera que el inicio de nuestra salvación fue obra exclusiva de la soberana y libre iniciativa de Dios, así también la consumación de la salvación es obra de la gracia y del poder de Dios. Si Dios lo inició, Dios lo va a terminar. La perseverancia de los santos se debe enteramente no al esfuerzo de nosotros, no al esfuerzo de los filipenses, sino a la preservación de Dios, porque lo dice en su palabra. Él es el que nos está perseverando hasta el final, no somos nosotros, es Él en nosotros, que hace que entonces estemos firmes hasta el final. Es por eso que si perseveramos, tenemos comunión en el Evangelio. Repito, si perseveramos, entonces tenemos comunión en el Evangelio.
Así que todas esas personas que un día estuvieron aquí, en medio de nosotros, y ya no están, y han preferido la vida que el mundo les ofrece, esas personas, hermanos, no es que están apartados. ¿Han escuchado esa frase, no? No, es que el hermano, no, le dicen hermano, es que el hermano está apartado. No, el hermano no está apartado. O como otros también le llaman. Lo que pasa es que el hermano, ese hermano que está apartado, él es un cristiano carnal. Porque tienen tres categorías. El cristiano cristocéntrico, el cristiano carnal y el cristiano que sí definitivamente dice que ya, el que no es cristiano, el que no es creyente. O sea, pusieron estas tres categorías para tener más chance de ser cristiano. Por lo menos tenemos dos más para ser cristiano. Hermano, eso no existe. El hermano apartado no existe. El cristiano carnal, eso no. Porque está allá afuera es el cristiano carnal. El barrio, no. A ese hermano, a esa persona hay que predicarle el evangelio de nuevo. Desde cero. O eres o no eres. O eres hijo de Dios o eres hijo del diablo. No hay otra cosa. O perseveras o no perseveras. O tienes comunión o no tienes comunión. Y ustedes han escuchado desde este púlpito varias veces que hemos dicho que siempre hay dos clases de personas. Solo dos. O estás en Cristo o no estás en Cristo. Así que si perseveramos, estamos teniendo comunión en el evangelio. Dice el último punto, partícipes en la comunión del evangelio. Dice el versículo 7. Es justo que yo sienta esto acerca de todos ustedes, porque los llevo en el corazón, pues tanto en mis prisiones como en la defensa y confirmación del evangelio, todos ustedes son participantes conmigo de la gracia. Porque Dios me es testigo de cuánto los añoro a todos con el entrañable amor de Cristo Jesús. Aquí Pablo demuestra que tiene un gran aprecio por los hermanos filipenses. Dice que los lleva en el corazón. Dice que los recordaba con nostalgia. Cuando dice los añoro, los recordaba con nostalgia a todos. Dice con un amor entrañable. No era cualquier amor. Es un amor que viene desde adentro de los órganos, dentro de las vísceras. Ahí adentro. De ahí sale ese amor, un amor entrañable. Y lo compara, dice, así como el amor de Cristo Jesús. Ese era el amor, ese era el aprecio que tenía el apóstol Pablo por sus hermanos, los filipenses, con los cuales él tenía comunión en el evangelio. ¿Y por qué Pablo sentía eso? Dice el texto, dice, porque todos ellos son partícipes con Pablo de la gracia, de la comunión en el evangelio. Pregunta para nosotros. ¿Con quién deseamos estar? ¿Con quién deseamos estar?
¿Añoras estar con tus hermanos en Cristo? Repito. ¿Añoras estar con tus hermanos en Cristo o prefieres estar con los compañeros de la escuela o con tus compañeros de la universidad o con los de tu trabajo o con tus vecinos? No estoy diciendo que no puedes estar con los compañeros de trabajo o con tus vecinos, no estoy diciendo eso. Estoy diciendo con quién prefieres estar, con quién estás más frecuentemente. ¿Tu deseo dónde está? El estar. De repente, no está el diácono por aquí. Bueno, de repente sale el diácono, ya que no está. De repente sale el diácono escribiendo por WhatsApp. Hermano, recuerden que tal día nos vamos a reunir. Y tú agarras el celular y cuando lees el mensaje, dices, ay no, qué pereza. Reunirme con los hermanos. Mejor me invento algo con mis amigos que no tienen comunión con el Evangelio. No lo vas a decir así, pero con lo que estás haciendo, lo estás diciendo. Que prefieres estar con tus amigos que no tienen comunión en el Evangelio que estar con tus hermanos en Cristo, donde hay comunión en el Evangelio. Así que si tú, hermano, si nuestro deseo no es estar entre nosotros, reunirnos, si no nos gozamos cuando nos vemos, hermano, algo está pasando. O sea, algo no anda bien. Nosotros debe nacer ese amor entre nosotros, ese deseo de querer estar reunidos, ese deseo que después que se termina el culto, queremos estar con los hermanos hablando y conversando y hablando del Evangelio y de lo que aprendimos de la palabra. De repente yo sé que hay situaciones, ¿no? Eso se entiende, pero ¿cómo Dios ve tu corazón? ¿Cuál es tu deseo? Ese es el punto. ¿Cuál es tu deseo? Lo cantamos en la mañana, cantamos una canción de estar juntos. Dice Salmo 133, del 1 al 3. Dice, miren cuán bueno y cuán agradable es que los hermanos habiten juntos en armonía. Eso es lo que es bueno. La Biblia en ninguna parte dice, miren qué bueno es estar con una persona que no cree lo mismo que tú. No hay, no. Es más, la Biblia lo que nos manda es a predicar el Evangelio a los perdidos. Pero en ninguna parte dice, miren qué bueno y agradable es estar los que son yugo desigual juntos. No dice. Y mira lo que sigue diciendo, dice, es como el óleo precioso sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, que desciende hasta el borde de sus vestiduras. Era esa unción que recibía el sacerdote, hablando de la perfección, de que es algo perfecto. Esa unión es perfecta, es buena, es agradable. Es como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque allí mandó el Señor la bendición, allí donde están los hermanos juntos, la vida para siempre.
Entonces vimos que Pablo les dice a los filipenses que todos ellos son partícipes con él de la gracia, o sea, de la comunión del Evangelio. Y es solamente en Cristo que tenemos comunión con otros en el Evangelio. Es solo en Cristo, no hay otra forma. El cristiano que tiene una relación personal con Cristo también tendrá una relación con sus hermanos en la fe. Tendrá una buena relación, tendrá comunión. Primera de Juan, capítulo 1, versículo del 6 al 7 dice: si decimos que tenemos comunión con Él, o sea, con Dios, si decimos que tenemos comunión con Él, pero andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en la luz, o sea, pero si tenemos comunión verdadera con Dios, como Él está en la luz, dice, tenemos comunión los unos con los otros, en la sangre de Jesús, su Hijo, que nos limpia de todo pecado. Así que si verdaderamente tenemos comunión con nuestro Señor Jesucristo, entonces, dice la palabra, vamos a tener comunión los unos con los otros. Los filipenses eran uno, no solo con el apóstol Pablo, sino también entre ellos. Esto les permitió experimentar y disfrutar a Cristo, lo cual constituye el tema principal de este libro. La vida en la cual se experimenta a Cristo y se le disfruta es una vida que participa en el proceso, en el progreso del Evangelio. Una vida que predica el Evangelio, una vida en comunión con los hermanos en el Evangelio. Es por eso que Pablo puede decir que los filipenses son partícipes con él en la comunión del Evangelio. Dice el versículo 7, dice, porque habían participado con él de sus prisiones, como en la defensa y confirmación del Evangelio. O sea, en todo lo que hacía Pablo, ellos eran partícipes, estaban con él. ¿Cómo? Bueno, orando, predicando, ofrendando, padeciendo los mismos sacrificios que Pablo padecía. De esa forma, los filipenses tenían comunión en el Evangelio con Pablo. Y si participamos de la comunión en el Evangelio, debemos abundar en todo ello. En todo eso debemos abundar. Dice 2 Corintios 8:7, dice, pero así como ustedes abundan en todo, dice, en fe, en palabra, en conocimiento, en toda solicitud, y en el amor que hemos inspirado en ustedes, dice, vean que también abunden en esta obra de gracia. Cuando Pablo está diciendo aquí que también abunden en esta obra de gracia, es que abunden en dar, en ser generosos para el ministerio. O sea que debemos abundar en todo eso, en palabra, en oración, en ser generosos. Miren que Pablo no los está alabando por lo bien que se la pasaron todos juntos viendo los juegos en el circo romano. O no menciona los debates que ellos tenían. O no los alaba por las excelentes cenas de las que disfrutaron.
aunque no dudamos que debieron pasar muy buenos ratos juntos de esa forma. Lo que sucede aquí es que lo que compone el centro de toda nuestra relación, de toda la relación que los filipenses tenían, incluyendo sin duda las cenas y sus reuniones, el centro es su pasión por el Evangelio. Ese es el centro. Esta comunión por el Evangelio. No estamos diciendo que está mal que nos reunamos a ver un partido o a comer, no. Pero lo que es digno de alabar, el centro de nuestra comunión no es el sentarnos a comer, el compartir un partido de fútbol. Eso no es el centro de nuestra comunión. El centro de nuestra comunión es el Evangelio. Ese es el centro. Pregunta para nosotros, entonces, ¿qué es lo que nos une? ¿De qué hablamos cuando nos encontramos, aún después del culto? ¿De cosas superficiales? ¿De las noticias? ¿De la Liga Española? ¿De nuestros trabajos? ¿De qué hablamos? ¿De nuestros hijos? ¿De nuestras dolencias? Está claro que no deberíamos excluir ninguno de estos temas que he mencionado en una conversación entre cristianos. No deberíamos excluir ninguno de esos temas, ya que al compartir nuestras experiencias y gustos, de seguro van a aparecer esos temas. Es normal. Pero lo que debe unirnos como cristianos es esta pasión por el Evangelio. Es la misma pasión que inundaba a Pablo, al apóstol Pablo. 1 Corintios 9, del 19 al 23, dice, porque aunque soy libre de todos me he hecho esclavo para ganar al mayor número posible. A los judíos me hice como judío para poder ganar a los judíos. A los que están bajo la ley, como bajo la ley, aunque yo no estoy bajo la ley, para poder ganar a los que están bajo la ley. A los que están sin ley, como sin ley, aunque no estoy sin la ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para poder ganar a los que están sin ley. Dice, a los débiles me hice débil, para ganar a los débiles. A todos me he hecho todo, para que por todos los medios salve a algunos. Y dice el versículo 23, y todo lo hago por amor ¿de qué? Del Evangelio. ¿Para hacer qué? Partícipe de él. Pablo tenía también esta pasión. Él quería participar de la comunión del Evangelio. Pregunta, ¿qué es lo que nos mantiene unidos? El Evangelio es lo que nos debe mantener unidos, las buenas noticias de que Dios en Jesús nos ha reconciliado consigo mismo. Y esto provoca que nos centremos de una forma hermosa en un Dios que compartimos como creyentes. Así que esto significa que en nuestras conversaciones deberíamos compartir el Evangelio con frecuencia, deleitándonos en Dios, compartiendo unos con otros lo que hemos aprendido de su palabra, uniéndonos en la oración
para la proclamación del Evangelio, compartiendo para con las necesidades del ministerio y de los que más necesitan, exhortándonos a la obediencia y al discipulado, llevando las cargas de otros y creciendo en el amor sacrificado por amor a Cristo. Eso es lo que debe estar cuando nos reunimos, frecuentemente. Así que, viendo el ejemplo de Pablo y de los filipenses, si tuviéramos que aprender una sola verdad, una sola, sería la siguiente: la comunión en el Evangelio debe estar en el centro de las relaciones con otros creyentes. Y esto es posible solamente estando en Cristo. Esa es la verdad que nos debemos llevar. La comunión en el Evangelio debe ser el centro de nuestras relaciones con otros creyentes. Y eso es solo a través y en Cristo. Oremos. Señor, te damos gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Señor, porque en ella nos recuerdas lo importante, Padre, que es la comunión entre nosotros, Señor, los creyentes. Una comunión, Señor, que tiene una visión, algo que nos une, Señor, que es el Evangelio, que eres tú, Señor. Te pedimos, Padre, que podamos ser agradecidos, Señor, por los hermanos que andan en comunión. Que podamos pedir, Señor, en nuestras oraciones podamos incluir peticiones de oración por la comunión entre nosotros. Cada día sea más fuerte, que cada vez se note, Señor, en nuestras vidas esa comunión. Señor, que podamos perseverar como hijos de Dios. Y al perseverar, Señor, demostrar que estamos en comunión. Y por último, Padre, tener ese anhelo, ese deseo de participar en la comunión en el Evangelio. Estar unidos, Señor. El tener ese amor por nuestros hermanos. El desear estar juntos para compartir, Señor, tu palabra en medio de nosotros. Gracias te damos por tu palabra. Te pedimos, Señor, que podamos, Señor, compartirla con otros en nuestro culto familiar, con nuestras amistades, en el trabajo, con nuestros vecinos, para, Señor, que ellos puedan experimentar, Padre, esta unión entre creyentes. Ese deseo que cada vez que nos vemos, no hay forma de que no quedemos hablando de tu palabra. Ese gozo que da estar juntos y compartir, Señor, lo que tú estás haciendo en medio de nosotros, lo que estamos aprendiendo a través de tu palabra. Señor, que otros también puedan experimentar ese gozo, esa comunión que tenemos. Te damos gracias y te pedimos todas estas cosas en el nombre de Jesús. Amén.